¿Sí? ¿Todos me escuchan? Ok, vale, perfecto. Bueno chicos, entonces bienvenidos a una nueva clase. Hoy no vamos a aprender ni verbos, ni vamos a aprender pronombres, ni vamos a aprender tiempos verbales, pero sí vamos a aprender algo que es bastante importante para seguir entendiendo textos. Miren que durante esta semana hemos aprendido algunas cositas muy importantes para textos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a aprender algo que puede completamente cambiar la forma en la que leemos un texto en inglés. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a tratar de realizar el día de hoy en la clase como tal. ¿Listo? Entonces, eh, yo quiero que analicemos algo antes de iniciar la clase. Y es lo siguiente. Yo les voy a decir, Matías estudia mucho. Matías estudia mucho. Él perdió el examen. Son dos ideas que tenemos. Dos ideas que tenemos. Una que Matías estudió mucho para el examen y la otra que él falló el examen o perdió el examen. Pero entre esas dos ideas yo tengo o debo tener una palabra que me junte esas dos ideas, ¿verdad? Y esa palabra como tal es exactamente lo que en muchas ocasiones evalúa el ICFES en, en las lecturas, en el reading, ¿sí? En las lecturas largas, sobre todo cuando tenemos que empezar a completar. Y es algo que es muy importante, que ya hemos visto algunas, que se llaman conectores. Y los conectores son supremamente importantes porque pueden o cambiar una oración como tal, el sentido de una oración, como también podemos decir que pueden añadir o que pueden dar ejemplos o que pueden hacer algo. ¿Listo? Entonces durante esta clase vamos a aprender a identificar esos conectores que son como puentes que unen las ideas y que muchas veces contienen la respuesta eh, como tal de una lectura. Sobre todo de una lectura. ¿Listo? Ok. Entonces, nosotros acá tenemos que saber algo. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Hoy vamos a ver algo que, como les digo, es supremamente importante, que son los conectores. ¿Listo? Eh, ¿Cuál es el objetivo? Aprender a adicionar, a contrastar, a dar causas, a dar resultados, a completar secuencias y cómo se consiguen o cómo obtener puntos con respecto a eso en la prueba tipo ICFES. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Como les digo, vamos a ver conectores de adición, de contraste, de causa, de resultado, de secuencias. ¿Listo? Y otros poquitos más. Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a ir analizando y verán que de una u otra forma se va a hacer extremadamente mucho más sencillo. Entonces, ¿qué son los conectores? Entonces, los conectores son palabras o expresiones que conectan ideas. Básicamente es eso. ¿Listo? Ellos nos van a ayudar a entender cómo se relacionan o la relación entre oraciones. ¿Listo? Y eso es básicamente lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, los conectores son palabras o expresiones que conectan ideas. Ellos nos van a ayudar a entender la relación entre oraciones. Como les decía ahorita, hay tipos de conectores que son conectores de adición, de contraste, de causa, de resultados. ¿Listo? De secuencias y de ejemplos. ¿Listo? De resultados, de secuencias y de ejemplos. Y esos son los conectores que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Vale? Entonces, para que tengamos en cuenta algo y quiero que empezamos a traducir un poquitico las oraciones que tenemos aquí. ¿Listo? Es la siguiente.
I study every day because I want good grades. Y miren que ahí hay un conector. Y ahí ese conector se llama because. Estoy dando una causa. Yo estudio todos los días. Yo quiero buenas calificaciones. ¿Sí? Entonces miren que esta cuestión que nosotros tenemos aquí, que es la de yo estudio todos los días y la de yo quiero tener buenas calificaciones, nos hace falta como por decir una palabra. Y esa palabra es el porque. ¿Listo? Y es el porque nosotros allí estamos juntando dos ideas. Y eso que estamos haciendo es una causa, porque si yo estudio todos los días es porque quiero tener buenas calificaciones. Entonces, esos son los conectores, ¿listo? A Sara le gusta la biología, pero a ella no le gusta química. Pero a ella no le gusta química. Entonces ahí hay un contraste, ¿listo? ¿Por qué? Porque me están dando una idea y me la están como echando para otro lado cuando utilizo ese conector, cuando utilizo ese puente. ¿Ok? Otra es, David finalizó su tarea. Él fue a jugar Play, por lo tanto, él fue a jugar Play. Entonces es una secuencia, ¿listo? O un resultado a lo primero que él está haciendo. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar este tipo de cuestiones, lo que son los conectores, ¿listo? Entonces, empezamos con los conectores y vamos a empezar con estos conectores que se llaman conectores de adición, addition connectors, ¿listo? Estos conectores lo que hacen es adicionar información. Adicionar información. Ahora, cuando yo digo adicionar información, ¿a qué me refiero? Pues básicamente me refiero a que aparte de lo que estamos diciendo voy a dar otra idea que lleva la misma idea inicial. ¿Listo? Básicamente esos son los conectores de adición. ¿Cuáles son los conectores de adición? Pues el primero es and, que significa y. Also, que significa también. Besides, que significa además. In addition, que significa además también. ¿Listo? También vamos a trabajar furthermore, que significa por otra parte. Y moreover, que significa por otra parte también. ¿Listo? Entonces lo que es furthermore y moreover significan exactamente lo mismo. ¿Listo? Ok. Entonces aquí tenemos algunos de los conectores de adición. Ahora vamos a ver ejemplos de esos conectores de adición. Entonces uno de los ejemplos es este, miren. Ella estudia inglés y francés. Estoy realizando una idea principal, que es que ella estudia francés, y le estoy añadiendo otra idea, que es que ella también estudia francés. ¿Listo? Ok. Otro ejemplo. A David le gusta la matemática, ¿verdad? A David le gusta las matemáticas. Además, él disfruta la física. ¿Listo? Y observen que ahí estoy también adicionando una idea que tenía anteriormente. ¿Ok? Entonces, a David le gusta la matemática y disfruta la física. ¿Vale? Siguiente. The school has new computers. It offers free Wi-Fi. ¿Listo? Entonces, la escuela tiene nuevos computadores. Además, ofrece Wi-Fi gratuito. ¿Listo? Entonces observen que estos conectores de adición
nosotros los vamos a utilizar prácticamente o básicamente para eso, para adicionar una idea a otra idea. Y eso es exactamente el tip que tienen este tipo de conectores de adición. ¿Ok? Que es, si yo tengo una idea 1, uso un conector y pongo una idea 2. Prácticamente es eso, así de sencillo. Si yo tengo una idea 1, utilizo un conector, pongo una idea 2 que obviamente van a ir de la mano. ¿Ok? Porque es adición. ¿Listo? Así de simple, así de sencillo. ¿Vale? Continuamos. Vamos aquí a escoger el conector. María estudia biología. Ella también estudia química. Sin embargo, como que no va mucho. Además, porque, no, listo, la respuesta correcta es furthermore, porque es un conector de adición. Ella estudia biología y también está estudiando química. ¿Listo? Además, ella también está estudiando química. Por otra parte, ella también está estudiando química. ¿Listo? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos este tipo de conectores porque cuando hayan lecturas largas donde tengamos que completar algunas partes de las lecturas, pues usualmente nos ponen este tipo de conectores como respuestas correctas. Y nosotros tenemos que identificar cuál es la respuesta correcta utilizando el conector que mejor vaya. Entonces ya sabemos que si es un conector de adición, entonces yo debo utilizar o and, o also, o besides, in addition, o furthermore, o moreover. ¿Listo? Entonces son conectores que son recontra importantes porque sí aparecen. O ahí en el chat o una reacción, díganme si no han visto este tipo de palabras y a veces uno queda como que... Sobre todo cuando hay lecturas donde donde hay lineecitas y yo tengo que rellenar esas líneas. Ahí es donde aparecen los conectores. Ahí es donde aparecen los conectores. Entonces es muy importante que los conozcamos y los sepamos trabajar como tal. ¿Listo? Continuamos. Vámonos para los conectores de contraste. ¿Listo? Los conectores de contraste son aquellos conectores que muestran ideas opuestas. Muestran ideas opuestas. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esto? Cuando a mí me den una idea, yo deba darle vuelta a esa idea o esa oración, ¿sí? Entonces, el puente o el conector entre una idea y la otra idea tiene que ser un conector de contraste. ¿Listo? Por ejemplo, Matías estudió mucho, perdió el examen. ¿Es una idea que se pueda adicionar? No, porque no es como una consecuencia de la primera idea. Es más bien un contraste, a pesar de que él estudió mucho, él perdió el examen. Entonces aquí es donde yo utilizo los conectores de contraste. ¿Cuál es la traducción de cada uno de estos conectores? El primero es but, que es pero. ¿Listo? El segundo es however, que ya lo habíamos visto, que significa sin embargo. Although, aunque. Y even though también significa aunque. On the other hand, por otro lado, instead en lugar de. Entonces ya tenemos acá otros 6 conectores que pueden ser muy importantes. ¿Listo? El primero, but, que es pero. Lo hemos visto bastante tanto en lecturas como en diálogos. ¿Verdad? Listo. Tengo however, que significa sin embargo. ¿Listo? Sin embargo, que también puede dar contraste en una lectura o en dos ideas. ¿Listo? Although, que significa aunque, igual que even though. Por ejemplo,
Él trabajó mucho, aunque no se cansó demasiado. ¿Sí? Entonces ahí van dos tipos de conectores. On the other hand, que significa por otro lado, que casi no aparece en el ICFES. Este casi no aparece en el ICFES y este tampoco. Usualmente se utiliza although y en vez de por otro lado se utiliza es instead. ¿Listo? En lugar de. ¿Listo? Entonces miren que estos 6 conectores son bastante importantes porque nos van a ayudar muchísimo a ese tipo de lecturas. ¿Listo? Vámonos a mirar algunos ejemplos. Tom estudió mucho, falló el examen. ¿Y qué conector utilicé? But. ¿Listo? ¿Y por qué utilicé but? Pues porque es un contraste. Aunque él estudió mucho, él falló el examen. ¿Listo? O perdió el examen. Entonces ahí yo tengo ese tipo de conector. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? O el tip. Si yo tengo una idea, utilizo un conector y luego digo una idea diferente. ¿Listo? Prácticamente es eso. Los conectores de contraste. ¿Listo? Vamos a hacer acá un pequeño ejercicio. Choose the correct answer. Sarah was very tired. She finished her project. Y acá yo creo que la que más se acomoda es however. Porque ella estaba muy cansada, pero finalizó el proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿ella estaba muy cansada porque finalizó el proyecto? No. Ella estaba muy cansada, therefore. ¿Ella finalizó el proyecto? No. ¿Ella estaba cansada? ¿Primero finalizó el proyecto? No. Sin embargo, ella finalizó el proyecto. Entonces miren que se puede utilizar esto cuando me dan este tipo de oraciones y yo lo puedo trabajar como tal. Sobre todo, vuelvo y les digo, en lecturas largas. En lecturas largas. ¿Listo? Entonces es muy importante que las conozcamos y las sigamos trabajando. ¿Listo? Continuamos. Y ahora nos vamos a ir para aquellos conectores de causa y resultado. ¿Listo? De causa y resultado. Y acá son dos conectores como tal que se van a trabajar bastante en el ICFES y les voy a explicar el por qué. Porque resulta que es la relación entre una causa y una consecuencia. Y esto es como si fuese como un efecto dominó. Una ficha cae y luego cae la siguiente. Una idea cae, entonces la otra idea va a caer luego. ¿Listo? Y eso es exactamente una causa y un resultado. Por ejemplo, en contrario a lo que sucedió en el ejercicio pasado, cuando decía Tom estudió para el examen y él falló, pero él falló el examen, acá es lo contrario. ¿Sí? Tom estudió mucho para el examen, por lo tanto él ganó el examen. ¿Listo? Entonces miren, hay una causa y hay un resultado. ¿Listo? Entonces, estos son los conectores que pueden salir en el ICFES. Hay un montón de cada uno, ¿no? Hay muchísimos más. Pero pues la idea es que nosotros veamos los que más salen en el ICFES. Y estos son los que más salen en el ICFES. Entonces, tenemos because, que significa porque. ¿Listo? Tenemos science, que significa ya que. No el ya que de, ya que. No, sino ya que tal cosa. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ganar el examen ya que estudiamos mucho. ¿Sí? Entonces ese ya que también es como un porque. ¿Listo? Es también como un porque. El as, que significa cómo. ¿Listo? Y el due to, o due to, que significa debido a. ¿Listo? Entonces aquí son dos conectores de causa. Ahora vámonos para los de resultado. El primero es so. Así que. Therefore, que significa por lo tanto. Thus, que significa de esta manera. As a result, que significa como resultado.
y en consecuencia. Díganme si no les ha aparecido esto en los exámenes de tipo ICFES. ¿Sí o no les ha aparecido? Es que miren, lo que es esta palabra, science, therefore, consequently, so y as, aparecen muchísimo. Confírmenme o no que les ha aparecido en algún tipo de examen en tipo ICFES. Y a veces no los conocemos, ¿verdad? Y a veces no los conocemos. Entonces la idea es que a partir de hoy vamos a aprendernos esos conectores que nos van a ayudar muchísimo, pero recontra muchísimo a la hora de eh, este tipo de exámenes. ¿Listo? Este tipo de exámenes. Entonces nuevamente causa es porque, ya que, como, debido a, mientras que ya en el resultado, así que, por lo tanto, de esta manera, como resultado o en consecuencia. ¿Listo? Y ese es los tipos de ejercicios que pueden salir o conectores que pueden salir. Entonces, como para generar la idea, causa, resultado. Es el tip que les puede salir. Entonces, por ejemplo, si yo digo, it was running. Perdón, ahí ya van a empezar con la llamadera. Por ejemplo, it was raining. ¿Sí? It was raining. ¿Sí? So the much was canceled. ¿Sí? Entonces, eso lo que dice ahí es, llovió, el partido fue cancelado. Y estoy utilizando la palabra so. Ok, ¿y por qué estoy utilizando la palabra so? Pues porque es un resultado de lo que primero sucedió. ¿Sí? Me dieron una causa, voy a dar un resultado. Entonces yo digo, ok, como llovió, ahora se cancela el partido. Entonces resulta que primero ocurrió la lluvia, después vino la consecuencia, y la consecuencia de la lluvia fue se canceló el partido. ¿Sí? Entonces, it was raining, llovió, así que, por eso es que utilizo el so, así que el partido fue cancelado. ¿Listo? Entonces, chicos, miren, siempre que ustedes vean, por ejemplo, because o science, ¿sí? Piensen inmediatamente en una razón. Me dan una idea, tengo que dar como la justificación de esa idea. ¿Listo? Una causa de esa idea. Siempre que aparezca, por ejemplo, because o science, van a pensar en eso. Pero cuando vean so o therefore o consequently, ¿sí? Van a pensar eso en una consecuencia. ¿Listo? Y eso les ayudará muchísimo en las preguntas de comprensión lectora que van a trabajar en inglés en el ICFES. ¿Listo? Entonces, otra vez, because y science, pensamos inmediatamente en una razón. Y si está el so, el therefore o el consequently, vamos a pensar en una consecuencia. ¿Listo? Como el ejercicio que acabamos de escribir ahí. Que si estaba lloviendo, entonces, o ya que el partido fue cancelado. ¿Listo? Así que el partido fue cancelado. ¿Listo? Entonces, es importante que eso lo conozcamos. Porque sí sale en el ICFES y sale bastante. ¿Listo? Vamos a mirar ejemplos. Entonces, yo estudié duro, estudié mucho. Yo pasé el examen. ¿Sí? O yo quería pasar, perdón. Yo quería pasar. Yo estudié mucho, quería pasar. Ok, como yo estudié mucho y quería pasar, es una causa. ¿Verdad? Es una razón por la que yo estudié bastante. Entonces yo utilizo because. ¿Sí? Entonces, yo estudié mucho o estudié duro porque quería pasar. ¿Listo? It was raining, so the match was canceled. Ya vimos allí como tal el ejemplo. ¿Listo? Entonces me dan dos ideas, pero una es el resultado de la otra. ¿Listo? Por eso utilizo so. Ahora acá me dice,
Ah, bueno, acá se cortó. Acá se cortó la frase. Vamos a ver si la logro. Sí, aquí la recuperé. Entonces dice, David forgot his homework. ¿Sí? Therefore, he received a warning. ¿Listo? Entonces, David olvidó su tarea. David olvidó su trabajo, su tarea. Él recibió una advertencia. Warning es advertencia. ¿Listo? O un regaño, por así decirlo. Warning. ¿Listo? O en otros contextos, warning es peligro. ¿Sí? Si lo han visto, ¿no? En avisos, sobre todo. En esos avisos que están así todos triangulares. Ahí aparecen como tal el warning. ¿Sí? Entonces, ¿por qué utilizamos therefore? Porque es un resultado. Él se olvidó de la tarea. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Él recibió un regaño, él recibió una mala calificación o él recibió una advertencia. ¿Listo? Y por eso es que utilizo esto. ¿Por qué? Porque era el resultado de lo que... El resultado de la primera idea es la segunda idea. ¿Listo? Por lo tanto, utilizo therefore. Ahora vámonos para los conectores de secuencia o los que me organizan los eventos. ¿Listo? Entonces los conectores de secuencia nos hablan del orden de los eventos. Y aquí es donde está el orden de los eventos. Es como lo importante. El orden de los eventos. ¿Listo? Entonces allí vamos a empezar rápidamente a trabajar estas palabras. First, primero. Then, luego. Next, después. O siguiente. Cualquiera de las dos me sirve. O después o siguiente. After that significa después de eso. Finally, finalmente. Meanwhile, mientras tanto, ¿sí? Mientras tanto. Before, antes. Y after, después. También salen bastante, sobre todo estas. Then, before, after, finally. 4 palabras que salen muchísimo cuando tenemos que completar lecturas. ¿Listo? 4 cuestiones que se utilizan bastante allí. ¿Listo? Entonces, muchachos, prácticamente acá lo que nos están diciendo es, pues a ver, cuando yo tengo que organizar los eventos, cuando tengo que decir o contar una historia cronológicamente, pues voy a utilizar estos conectores. Entonces resulta que primero yo llegué al colegio, luego la profesora me saludó, después hicimos la evaluación y finalmente pues salimos a descanso. Y miren que ahí utilicé puros conectores de secuencia. First I go to the school, then the teacher meets me, la profesora me saluda, ¿sí? After I do the task and finally I go to the break. Miren que ahí utilicé 4 conectores de secuencia rápidamente para poder organizar el evento desde que llegué al colegio, saludé a la profesora, hice el examen y por último salí a descanso. ¿Listo? Entonces, con eso podemos trabajarlo. ¿Listo? Miremos aquí. Primero yo me levanto. Luego me tomo una ducha. ¿Listo? Después hago el desayuno. Por último, voy al colegio. Ahí estoy haciendo algo cronológicamente. Vamos a mirar otro. Antes de tomar el examen,
Los estudiantes deberían leer las instrucciones cuidadosamente. Después de finalizar el examen, ellos deben quedarse quietos y en silencio, ¿sí? O ellos deben esperar silenciosamente. ¿Listo? Entonces miren que se utiliza bastante este tipo de conectores en muchísimas frases porque los conectores son los que pues a ver, la misma palabra lo indica, me conectan mucho frases, oraciones. ¿Listo? Y es muy importante como tal que nosotros sepamos eso. ¿Listo? Ok. Y aquí el tip que tenemos para los conectores de secuencia es la siguiente. Preguntarnos qué pasó primero, qué pasó después. Es como dos preguntitas que nos tenemos que hacer para poder empezar a resolver ese tipo de de aprender a usar ese tipo de conectores, listo, en cualquier tipo de lectura. Listo, en cualquier tipo de lectura. Conectores de ejemplo también se ven bastante. Entonces el primero es for example. Ya sabemos que for example es por ejemplo. También sabemos que for instance también es por ejemplo. También such as, que es tal como. Yo gané un campeonato tal como mi tío lo hizo. ¿Sí? O yo trabajé tal como mi mamá lo hizo. ¿Vale? Like, que como verbo es gustar, cuando se utiliza como conectores como. Ay, yo quiero ser como Michael Jordan. I want to be like Michael Jordan. Por eso es que like muchas veces aparece en ese tipo de frases, de oraciones, ¿sí? Y nosotros decimos, ¿cómo así que gusta? ¿Por qué like está pegado a otro verbo? ¿Listo? Y no es que like acá sea gustar, sino que es como. Including, pues es incluyendo. O incluso. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces otros 5 conectores que se van a utilizar para espera un momentico que acá esto se me detuvo. Ya. Listo. Entonces observemos acá. Muchos deportes, tal como el fútbol y el básquetbol, son populares en Colombia. Ahí tenemos cómo se utilizan y cómo se trabaja. ¿Listo? Los hábitos saludables, por ejemplo, ejercitarse y dormir bien, mejoran tu salud. Ahí estamos utilizando conectores de ejemplo. ¿Listo? Los estudiantes pueden participar en muchos clubes, incluyendo música y robótica. Y miren que ahí estamos dando ejemplos a mi primera idea. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a recordar siempre que utilicemos conectores de ejemplo que me van a dar más información relacionada con mis ideas. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces la estrategia que vamos a utilizar. Paso 1. Vamos a encontrar los conectores. Paso 2. Identificar la relación. Ya sabemos que si me aparece but, o sea, si me aparece este, es de contraste. Si me aparece este, es de adición. El and. Espera un momentico. El and es de adición. Que si me aparece el such as, ya sabemos de qué es. Que si me aparece el so, es de resultado. ¿Verdad? Que si me aparece el for instance, ya sabemos que es un conector de ejemplo. Entonces ahí identificamos la relación. Entendemos la idea del autor cuando nosotros empecemos a identificar todo lo que hemos visto hasta acá, incluyendo los conectores, para luego entrar al último paso, que es el paso 4, y es responder la pregunta. ¿Listo? Entonces es bastante importante que conozcamos esas cuestiones
porque nos van a ayudar demasiado para nosotros poder trabajar este tipo de cuestiones. ¿Listo? Este tipo de cuestiones. ¿Listo? Ahora vamos a resolver dos lecturas. Vamos a resolver dos lecturitas bastante rápido. Y aquí es donde yo les digo que por favor me colaboren respondiéndolas ustedes allí rapidito. ¿Listo? Entonces, miremos a ver. Listo, nos vamos con las otras dos preguntitas del mismo texto. Terminemos las de responder y miramos las respuestas. Bueno, entonces vamos a empezar con las primeras dos primeras preguntas de esto, ¿listo? Entonces primero quiero que vayamos a la lectura y empecemos a buscar por ahora los conectores, que es este tema que estamos dando, ¿verdad? Entonces, el primero que yo veo es first, que es primero, que es de secuencia, ¿listo? El segundo es however, que es sin embargo, ¿verdad? Que es de contraste, ¿listo? Finally, because, que es de causa, el finally, que es otra vez de secuencia. Entonces, me dice, what does Emma do first? First, primero. What es una WH que ya conocemos, que significa qué o cuál. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace Emma primero? Y miren que este does es del presente simple. Do ya sabemos que es el verbo hacer. Entonces, ¿qué hace Emma primero? First, she starts exercising 3 times a week. Ok. ¿Qué es lo que hace ella primero? ¿Reduce el azúcar? No. ¿Visita al doctor? No. ¿Para y toma agua? No. Se ejercita regularmente. Miren que ya aquí las respuestas no son tan literales. Ya empezamos a trabajar un poquitico más
otro tipo de respuestas, ¿listo? Que son como un poquitico más de saber otras palabras, de saber identificar, lectura crítica, ¿listo? What does however indicate? ¿Qué indica el however allí? Ya sabemos que el however es un conector de contraste y hay muchas preguntas así de lectura crítica en inglés donde nos preguntan qué da a entender un conector. Y miren que aquí era muy sencillo, un contraste. Un contraste. El however ya sabemos que es contraste. ¿Listo? Continuamos. Why. Ya sabemos que es why. Es una WH que significa por qué. ¿Listo? Why does Emma reduce her sugar intake? Entonces, reduce creo que es bastante simple de entender, es reducir. ¿Listo? Her, que es un pronombre posesivo, un adjetivo posesivo. Sugar, azúcar. Dice, ¿por qué reduce el azúcar, Emma? Entonces vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, dice, she also begins eating more fruits and vegetables. However, she still drinks too many sugary beverages. ¿Listo? Entonces allí lo que me están diciendo es la siguiente. Debo buscar... Ah, bueno, y primero, la pregunta era why. Entonces yo debo buscar una causa. Es decir, si me preguntan por qué, respondo con because. ¿Listo? Ah, bueno, ya en la lectura hay otro because. Because she wants to feel better, she decides to reduce her sugar intake. Entonces, ¿por qué es que ella reduce su azúcar, su contenido de azúcar? ¿Sí? Because she wants to feel better. ¿Listo? She wants to feel better. ¿Qué significa? Que a ella le gusta sentirse mejor. ¿Listo? What happens finally? ¿Qué sucede al final? ¿Listo? Finally, after several months, she notices significant improvements in her energy and overall health. Es decir, se sintió mejor de salud. ¿Sí o no? O sea, lo que me dice, ¿qué pasa finalmente? ¿Ella empieza a hacer ejercicio? No, lo empezó antes. Finalmente. Ella empieza a tomar más soda, en ningún momento dice eso. Ella cambia de colegio, ni siquiera están hablando de colegio. Ella se siente más saludable. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Ella se siente más saludable. ¿Listo? Cuéntenme, ¿les fue bien o les fue mal? Ya miren que las respuestas poco a poco van cambiando, ¿no? Van cambiando. ¿Listo? Entonces ya es más de lectura crítica, ya es más de conocer un poquitico más palabras. Ya hoy, por ejemplo, ustedes pueden decir que health significa salud. ¿Listo? Que health significa salud. Y que si termina en er, entonces es más saludable. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos conociendo más palabritas y más cositas. Continuamos. Vámonos con la segunda lectura. ¿Listo? Nos vamos con la segunda lectura. Entonces yo aquí nuevamente me silencio para que la respondamos.
Siguientes dos preguntas. Ok, respondámoslas. Y nos vamos con la quinta pregunta de esta lectura para ya empezar a retroalimentarla. Ok, entonces vamos a arrancar. Y nos vamos para las dos primeras preguntas. La de acá. ¿Listo? Entonces me dice, Environmental Campaign. Ojo, este ICFES o este año puede que aparezcan muchas preguntas acerca de cambios climáticos, o sea, lectura sobre eso, ¿no? Cambios climáticos, algo que tenga que ver con el medio ambiente, que es lo que se está dando a hablar muchísimo ahora. ¿Listo? Entonces, para que sepamos esa cuestión, porque puede que suceda, ¿listo? Por eso les he puesto bastantes lecturas sobre eso, para que ese vocabulario que pueda salir les ayude bastante. Vamos a leer como siempre la primera línea como para más o menos saber de qué nos están hablando, ¿listo? Entonces dice, a group of students organized an environmental campaign at their school. Ok, un grupo de estudiantes organizaron una campaña ambiental en su colegio. Ok, me van a hablar algo de un colegio, una campaña ambiental y que lo están realizando un grupo de estudiantes. Listo, ya más o menos sé de qué nos van a hablar. Ahora me voy a ir para las preguntas y vamos a ir trabajando. What did the students do after cleaning the playground? Y aquí empiezan preguntas o empiezan palabras que ya conozcamos. What the students.
Cuando aparece did, ahí como si fuese un auxiliar, quiere decir que la oración está en pasado. Entonces, este verbo que es hacer se convierte en hizo o hicieron. Entonces, ¿qué hicieron los estudiantes after, después de limpiar el espacio de playground? ¿Listo? Ok, entonces nos vamos para la lectura. Me dice, primero ellos limpiaron el playground, listo, perfecto. Eso fue lo primero que hicieron. ¿Y después qué hicieron? Después ellos plantaron árboles alrededor del campus. Perfecto. Ellos primero limpiaron y recolectaron materiales reciclables. Luego, ¿qué hicieron? Plantar árboles. La respuesta correcta es la B. Plantar árboles. ¿Listo? Seguimos. What does in addition express? ¿Qué expresa en adición? Expresa un contraste, una causa, una adición, una secuencia. Bueno, creo que la misma palabra lo dice. In addition, pues, una adición. La respuesta correcta vendría siendo la C. ¿Listo? Seguimos. What does although express? Ya sabemos que although es otro conector de contraste. De contraste. ¿Listo? Entonces, para los que tomaron apunte, yo creo que ahí lo supieron. Although es contraste. No tiene nada que ver con lo de arriba, ¿no? Listo. Es más, es que miren, me dicen allí, in addition, they created posters and encourage recycling. ¿Sí? Y me dicen, although the weather was very hot. Entonces, ellos están haciendo muchas cosas, pero el clima estaba bastante caliente. Entonces ya ese although es donde empieza a cambiar la idea. Entonces es un contraste. Me dice, why did the principal congratulate the students? ¿Listo? ¿Por qué? Es la WH. Luego tengo que buscar una causa. ¿Listo? Entonces como que, ¿por qué felicitaron a los estudiantes? ¿Listo? Porque el coordinador felicitó a los estudiantes. Es lo que me dice. The principal es coordinador, rector. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo felicitó? Y acá me lo dice. The principal congratulated the students because they showed responsibility and teamwork. Entonces, ellos mostraron responsabilidad y trabajo en equipo. Respuesta correcta, como siempre, la B. ¿Listo? Perfecto. Y la última pregunta. What is the main idea of the text? The history of recycling, no. Ellos ahí no están mirando la historia del reciclaje en ningún momento. La importancia de plantar flores, no, aunque ellos plantaron flores porque eso es bueno para el medio ambiente, en ningún momento me dijeron esto es supremamente importante por tal cosa. ¿Sí? Un experimento acerca de árboles, no. ¿Cómo los estudiantes mejoran su colegio con campañas de medio ambiente? Perfecto, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Les pregunto, chicos, ¿cómo les fue? En estas 5, ¿les fue bien o no les fue bien? ¿Sí? La mayoría buenas, no, la mayoría buenas. Perfecto. Bueno, entonces, bueno chicos, gracias por haber participado de esta clase.